El Salvador arrastra una historia compleja, décadas de desigualdad, una guerra civil que marcó generaciones y una posguerra que nunca logró reconstruir del todo el tejido social. Cuando el conflicto armado terminó, el país no entró en una etapa de estabilidad, entró en una etapa de abandono. El Estado era débil en muchas zonas. La pobreza era profunda y los jóvenes crecían sin oportunidades claras. En ese vacío surgieron las pandillas, no de un día para otro, sino como resultado de años de exclusión, migración forzada y comunidades olvidadas. Con el tiempo, las pandillas dejaron de ser grupos aislados y se convirtieron en estructuras que controlaban territorios. Habían colonias donde no entraba la policía, calles que tenían dueños, horarios que no se podían romper. La vida cotidiana se organizaba alrededor de miedo, qué bus tomar, qué camino usar, a qué hora salir. No era una excepción, era la rutina. La violencia no solo se medía en homicidios, se medía en silencios, padres que no dejaban salir a sus hijos, jóvenes que dejaban la escuela temprano, familias que se fragmentaban. Muchos salvadoreños no migraron por sueños económicos, sino por supervivencia. Crecer en ese entorno significaba aprender a vivir con miedo, antes que aprender a vivir con esperanza. Toda la sociedad llega a un límite, un momento donde el costo de no hacer nada es más alto que el riesgo de cambiarlo todo. Ese punto llegó cuando la violencia se volvió insostenible, cuando el país entendió que seguir igual no era una opción. Ahí comenzó una estrategia distinta: recuperar el control del territorio, volver a estar presente donde antes no había estado. La estrategia fue clara: presencia permanente, operativos masivos y ruptura directa de las estructuras criminales. Por primera vez en mucho tiempo, las reglas dejaron de venir de la calle. El miedo lentamente empezó a cambiar de lado. No fue un proceso suave, ni silencioso, ni libre de controversia. La prisión de máxima seguridad se convirtió en el símbolo más visible de este cambio, no solo por su tamaño, sino por lo que representa. Durante años, muchos líderes criminales dirigían desde afuera. Hoy están incomunicados, sin capacidad de mando. Para algunos es una medida extrema, para otros era algo que nunca se había hecho y que muchos consideraban imposible. Más allá del debate, el mensaje fue claro. El control dejó de estar en las calles. Los cambios comenzaron a sentirse en lo cotidiano. Calles más transitadas, negocios abiertos hasta tarde, transporte público más usado. Pequeñas cosas que para otros países son normales, pero para aquí habían desaparecido. La normalidad regresó poco a poco, pero la seguridad por sí sola no construye un país. Encerrar el crimen reduce la violencia, pero no garantiza un futuro distinto. Por eso el enfoque comenzó a ampliarse: infraestructura, espacios públicos y sobre todo educación. Durante años, muchas escuelas públicas estuvieron olvidadas, edificios deteriorados, falta de recursos, ambientes poco seguros. Hoy el país vive un proceso de construcción y renovación educativa sin precedentes recientes. Decenas de escuelas se están levantando o transformando en todo el territorio, no solo como edificios nuevos, sino como espacios pensados para dignidad, tecnología y futuro. Un niño que estudia en una escuela digna tiene más opciones que un niño criado en la calle. La educación no da resultados inmediatos, no genera titulares rápidos, pero es la única inversión que rompe ciclos.
El Salvador actual no es perfecto, tiene desafíos económicos, tiene críticas internas y externas, tiene decisiones que generan debate, pero hay algo innegable. Ya no es el país donde el miedo define cada día. Hoy existe una sensación distinta, orden, control y la posibilidad de pensar en largo plazo. La historia nunca es blanco o negro y los cambios profundos siempre generan preguntas, pero nunca análisis. Es justo. El Salvador pasó de vivir con miedos constantes a vivir un momento de calma relativa. El verdadero reto no es solo mantener la seguridad, sino convertirla en educación, oportunidades y desarrollo real, porque un país no se transforma solo cuando deja de tener miedo, sino cuando aprende a crecer, que su futuro puede ser distinto.